minutitos nos separan de las 10 de la mañana, ya estamos ahí al límite de lo que va a ser la sesión en el Senado, ya vemos la gente, manifestantes concentrando sobre la plaza. Y bien, vamos a dar vuelta a la página y nos metemos en otro tema que tiene que ver obviamente con la economía, con los datos que da a conocer el gobierno, pero con una mirada un poco más rigurosa, ¿no?, de algunos sectores. En este caso estamos en contacto con Julia Rigueiro, integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA. Julia, el gusto en saludarte. Jorge Moure acá. El gusto es mío, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días ahí para quienes estén en el estudio. Bueno, a ver, arrancar con los datos que dio a conocer el gobierno sobre el tema del crecimiento de los salarios. ¿Por qué dicen que no es cierto el dato del Ejecutivo de los salarios crecieron 16,6% en abril? Es interesante. Tenemos esos y también los de la actividad económica, ¿no? Claro. Que después del lunes, cuando presentaron desde la oficina del presidente este dato, como dice la frase conocida, muy tirado de los pelos. Bueno, esto nos propusimos explicar el porqué de su falsedad y bueno, ahí creo que es más profundo también la distancia y más palpable para quienes lo hayan leído sin tener como el recorrido de cómo lo construyó y por qué dice eso. Creo que sinceramente deben haber pensado en su propia situación, decir, pucha, mi salario creció más que la inflación. Mira, no me había dado cuenta, no me parecía, no era esa mi impresión. Y bueno, el presidente tomó los datos del RIPTE que se construyen de la siguiente manera. Así se toma la remuneración promedio sujeta a aportes, que eso son los datos del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, ¿no? Sí. Que percibimos las trabajadoras y los trabajadores que estamos en relación de dependencia durante los últimos, más de un año, durante el último año un poco más. Sí. Bueno, y como se toma como referencia el tope máximo de los sueldos que está sujeto a aportes, y eso se define por resolución del ANSES, y tuvo modificaciones en marzo y en abril. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la fórmula previsional de marzo, ese tope máximo sujeto a aportes para el pago de las jubilaciones aumentó un 27,2%. Sí. Y después, por discusiones, por falta de acuerdos, por necesidad de recomponer un poco el salario de las jubiladas y los jubilados, al mes siguiente, en abril, Milei publicó un DNU en donde volvió a subir otro 27,4%, ese tope máximo sujeto a aportes para las jubiladas y los jubilados. Entonces, al haber mensualizado con ese DNU el aumento de las jubilaciones, ahora ese tope máximo que se puede ver en el RIPTE está todos los meses cambiando. Y de ahí que ese promedio que le dio a él el aumento de los salarios de abril le dejara un aumento del 16,6% de los salarios, que es efectivamente superior a la inflación de abril. Pero en el mismo informe del que él saca esos datos, también se muestra oficialmente, y en eso creo que no hay, me parece que no hay fisuras, no he leído algo diferente, que los salarios promedio en lo que va del gobierno de Milei están casi un 10% más bajos de lo que estaban en noviembre del año pasado. Digo casi porque depende si tomamos la mediana salarial o el promedio salarial. Y en ese casi, también es casi porque son un 9,5 o un 9,8 más bajos nuestros salarios de lo que estaban en noviembre. Nos alcanza para comprar casi un 10% menos de cosas, por la inflación acumulada y porque los aumentos salariales no han ido a ese ritmo. Y digo más, cuando el presidente festeja que los salarios equiparan a la inflación, en este caso, bueno, la superación por más del doble, sería una noticia si fuera cierta, ¿no? Pero está tomando como referencia datos que no nos sirven para ver nuestros salarios reales. Si sucede que los salarios empatan a la inflación, no es algo muy festejable, porque a duras penas estamos igual que el mes pasado,
pudiendo comprar lo mismo, y que se revela en otros datos, porque hay que mirar siempre más partes de la película. Sí. Se revela que el consumo ha caído y mucho, y en productos muy básicos, desde fideos, pasando por lácteos y carnes. Entonces, si apenas mi salario alcanza a cubrir lo que la inflación me va comiendo de poder adquisitivo, y aún así el consumo está cayendo, y puede ser que haya tenido como un piso en el mes de abril, pero es un piso súper precario, porque que haya caído el consumo de fideos es realmente porque es muy precario ese piso. Bueno, no es festejable en términos de calidad de vida. Él, por ahí en su concepción abstracta de los números, me parece festejable. Y con respecto al tema desempleo. Bueno, y con respecto al tema del empleo, ahí está también la otra parte de la película que es clave mirar. Si los salarios han ido subiendo, y también es probable que este tipo de noticias la volvamos a ver cuando se empiecen a aplicar las paritarias, las de abril, las de junio, en relación a la cantidad de puestos de trabajo, y esos salarios de las personas que tenemos trabajo están en ese nivel en el que están, 10 puntos más abajo que el año pasado, también está la situación de casi 120.000 compatriotas, contando trabajo privado y trabajo público, que han perdido su puesto de trabajo en lo que va del gobierno de Milei. Son casi 120.000 distinguidos entre el sector privado, unos 95.000 personas. Sí. El sector público, las restantes 21.000. Y eso no tiene en cuenta, porque no tenemos datos fehacientes, el trabajo en la economía informal. Y justamente es el trabajo en la economía informal el que crece cuando se pierden puestos de trabajo de la economía formal. Incluso había habido un aumento en la cantidad de monotributistas, pero nuevamente en el último dato que tenemos de abril volvió a bajar en varios miles de monotributistas que dejaron de tener esa forma también regularizada del trabajo. A mí eso me parece lo más también preocupante, porque que hayan caído el número justo es 116.620 puestos de trabajo en los últimos 4 meses, o sea, entre enero y abril, entre público y privado. Por último, y en términos porcentuales, la caída es mayor en el sector privado, es el triple en el sector privado que en el sector público. Cayó 1,5% del sector privado, el empleo, y un 0,6% en el sector público. A contramano totalmente lo que dice el tipo y sus acólitos, en donde dijeron vamos a sacar a todos los ñoquis, bla, 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 claro. Y que según él están todos en el sector público. No sé, no hay ñoquis en el sector privado, no hay gente que sea chanta en sus laburos en el sector privado según él, y aún así cayó el triple el empleo en esos sectores, también contrariando algo que suelen decir y me consta en lugares de trabajo en donde del sector público, en donde les han dicho los nuevos funcionarios, a sus trabajadores, sí. Y bueno, estos despidos son para que después a ustedes los absorba el sector privado. Y la gente mirando al ojo me diciendo, ¿me estás jodiendo? ¿En serio decís que me va a absorber el sector privado? Y sí, bueno, no, cayó más todavía el laburo en el sector privado. Julia, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Les agradezco a ustedes. Hasta luego. Julia Rieiro, integrante del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, dando un pantallazo sobre la economía, sobre el ritmo, ¿no? El desempleo y sobre el crecimiento, que, bueno, marca un poco la mirada antagónica que da el gobierno nacional. Pasadas las 10 de la mañana nos vamos, cerramos esta edición. Muchísimas gracias, Mica Ledesma, en la puesta en el aire. Muchas gracias.